Muy buenas tardes a todos los hermanos. En esta ocasión les invito para que leamos en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4 de 2 Corintios. Dice, verso primero, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta ahí nomás este hermoso pasaje de 2 Corintios. Aquí en 2 Corintios lo que tenemos es la defensa del apostolado del apóstol Pablo. Por tanto, él está dando a conocer las cosas que él ha pasado por causa de los corintios. Él se da a los corintios como el Señor se dio a nosotros, de la misma manera, porque él tiene el corazón del mismo Señor. Entonces, él aquí está dando el ejemplo de cuál es la motivación de su apostolado en contra de aquellos que están entrando en Corintio y tienen otras motivaciones que no son ellos, sino es solamente un beneficio personal de los llamados apóstoles que aparecen aquí en 2 Corintios, que no son apóstoles, sino que son, dice ahí, que Satanás aún se viste como ángel de luz. Está diciendo que ellos no son del Señor. Pero el apóstol Pablo aprovecha aquí para esa convicción que él desea de los corintios y le expresa su experiencia y su vida y cómo él se entrega por ellos. Por eso al principio, yo lo voy a leer, dice, cuando dice, el cual nos consuela, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces eso lo está hablando él cuando es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él está diciendo que es para los siervos, porque después dice que estuvo pronto a la muerte ahí dice, lo dice así, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Y ahí se manifiesta el Dios de misericordia, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces Pablo está engrandeciendo al Señor en su servicio y en su entrega para con los corintios. Entonces aquí en el capítulo 4, después de hablar de los pactos, vamos a decir algo también, comienza hablando del ministerio que él tiene y le ha sido dado tanto a Timoteo como a Silas y a él, que son los que conocen, los que llegaron con él allí en el servicio a los corintios. Dice, por lo cual, es decir, por lo anterior, por lo relacionado con el pacto, dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces el ministerio es un ministerio que él está comparando con el ministerio anterior, es decir, con el ministerio de la ley. Y lo vamos a leer un poquito. Dice, verso 6 del capítulo 3. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, es decir, la ley, más el espíritu vivifica. ¿Por qué la ley mata? No por la ley misma, porque la ley no es para matar, sino por causa de la imposibilidad de que el hombre la cumpla. Entonces, es un nuevo pacto, un nuevo ministerio tuvo que abrirse, y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque era muy glorioso, y además Moisés se puso un velo para que ellos no contemplaran aquello que iba a perecer, porque no era para siempre, era solamente por un tiempo. Dice, fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí está él desarrollando y expresando cuál es el ministerio de él. El ministerio es el ministerio del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, tuvo su gloria, porque lo manifestó Moisés. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, lo define como ministerio del Espíritu, el ministerio de justificación, muy superior al otro, al de muerte y al de condenación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, él está en un ministerio que permanece, que es el del Espíritu, el de justificación. Y tiene una característica muy especial que está previo a cuando comienza este capítulo. Miren lo que dice, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, este ministerio tiene que ver con el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Los judíos bajo la ley no tenían libertad, estaban esclavizados por la ley. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la palabra de Dios, la revelación. Somos transformados, transfigurados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí está mostrando el corazón de lo que es su ministerio, del Espíritu, de justificación. Tiene que ver con el Espíritu de Dios que mora en los suyos. Y tiene que ver con el hecho de que de esa manera nosotros somos transformados o transfigurados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el ministerio al que él fue llamado. Entonces dice, capítulo 4, verso primero, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Miren, voy a leer un texto. Siempre digo, no importa hasta dónde lleguemos, ¿eh? El asunto es que vayamos avanzando y podamos ir entendiendo algunas cosas. 1 Timoteo 1:12 dice así, si quiero lo escuchan nada más, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso en el ministerio? El Señor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Aquí está, a misericordia. Es decir, el Señor, a pesar de la miseria, de la debilidad de él, de la pobreza, el Señor lo pone en el ministerio y
lo enriquece, lo hace una nueva creación. Porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la ignorancia que él tenía, las cosas que hizo de perseguir a la iglesia, de injuriar a la iglesia y de ser blasfemo, ¿ya? E incluso hacer blasfemar a los cristianos, lo hizo por incredulidad. Entonces la ignorancia es porque él era incrédulo. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, y lo dice por él y por Timoteo y también por Silas o Silvano, no desmayamos, es decir, no desfallecemos, porque ellos fueron objeto de misericordia, por eso. Entonces aquí no tiene que ver con el valor de la persona, sino con lo que Dios hizo, por eso está en el ministerio. Dios lo puso ahí, en su misericordia, porque Él lo quiso, habiéndose sido Él un perseguidor. Entonces fueron objeto de esa misericordia. ¿Ya? Entonces dice, no desfallecemos, es decir, no siente temor ni debilidad, porque Él confía en el poder de Dios y que Dios lo puso allí. Entonces por eso Él defiende su ministerio, porque sabe que Dios lo puso allí, no se puso Él solo, como lo están haciendo los otros, los judaizantes que se están dando la ínfula de ser apóstoles, que vienen de Jerusalén y que son enviados, cuando en realidad lo único que están haciendo ellos es engañar y además adueñarse de los corintios. Mire cómo dice en el verso 5, dice, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué hacían los judaizantes? Se predicaban a ellos mismos, no al Señor. Dice, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús o por causa de Jesús. Entonces muy distinto, la motivación de él es muy distinta. Él es siervo del Señor y se presenta como siervo de los corintios, pero presentan al Señor, ellos no se presentan como señores, sino al Señor como Señor y a ellos como los siervos por causa de Cristo, para que Cristo sea recibido como Señor, no ellos, los judaizantes, los que iban de afuera, no. Dice así, verso 2 ahora. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Ya? Entonces, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿De qué lo estaban acusando? De que él andaba con astucia y que adulteraba la palabra de Dios, no dando a conocer la ley. Lo estaban acusando de eso. Entonces dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es decir, él no tenía nada, no andaba con cosas secretas ni escondidas, con segundas intenciones, él no andaba con eso. Y cuando dice, y vergonzoso es sustantivado, es la vergüenza. O sea, no andaba con cosas escondidas y tampoco ellos manifestaban la vergüenza, no así. Entonces dice, no andando, y esa palabra andando es la forma de vida, es la forma de conducirse, de transitar. Entonces él tenía una forma que no era como lo estaban pintando los falsos profetas o apóstoles o estos judaizantes engañadores. Dice no andando o no transitando esa forma y estilo de vida que él tenía con astucia, no con astucia. Y la astucia es un método del diablo, no es del Señor, pero que lo usan los hombres, pero un método del diablo. Mire, voy a leer un texto que está aquí mismo, lo voy a leer en el capítulo 11, verso 3, dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quiénes estaban usando la astucia realmente? Los judaizantes, porque dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y la engañó porque la astucia, la idea de la astucia es engañar, y engañó a Eva. Entonces dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y se vuelvan a estos judaizantes, a los hombres, y no a la fidelidad a Cristo. Entonces lo que él está diciendo
que él no está usando esa astucia. Él no la está usando, la astucia. Otro texto en Efesios 4:14 dice así, que también está la misma palabra astucia, y lo leo porque es importante, dice así: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿ya?, las artimañas del error. Entonces la astucia es esa forma oscura de presentarse como de una forma, pero en realidad están engañando. Entonces dice que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esa palabra astucia significa hacer todo, obrar todo. Es decir, hacen todo lo posible, lo que esté a mano, para engañar. Hacen todo lo posible, pero todo lo posible para atrapar a la persona. Entonces el diablo, cuando engañó a Eva con astucia, hizo todo lo posible para atraparla y que ella, por así decirlo, cogiera el anzuelo. La palabra es toda obra, toda obra, todo trabajo. Entonces hicieron hacer todo lo posible por engañar. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterándola. La palabra ahí, adulterar, es la palabra doloso. Por ejemplo, cuando se hace un cheque falso, por ejemplo, un cheque doloso, esa es la palabra, adulterar. Entonces él no está cambiando la palabra de Dios, no la está adulterando, no está engañando ni adulterando la palabra, no la está falsificando la palabra de Dios. La palabra es falsificar un documento. Entonces él no está haciendo eso. Lo acusaban de eso al apóstol Pablo. Dice, la palabra de Dios, es decir, todo el consejo de Dios. Cuando le dice a los ancianos ahí en Mileto, o los de Éfeso que los cita ahí en Mileto, le dice que él le ha dado a conocer todo el consejo de Dios, todo. Entonces él da a conocer el consejo de Dios, y aquí en la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Dice, sino por la manifestación de la verdad. O sea, la clara exposición de la verdad. Él está defendiendo su ministerio y él está diciendo que lo que presentó a los corintios es toda la exposición o la manifestación de la verdad. Dice, y por supuesto sus resultados, que el resultado fue que ellos creyeron, recomendándonos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces él no tenía ni un problema de recomendarse a sí mismo, Timoteo y Silas, a toda conciencia humana. A toda conciencia humana, dice, delante de Dios. Entonces ellos lo que tenían que hacer, tenían que examinar y valorar en conciencia delante de Dios su ministerio. Entonces hay un trabajo que el oyente tiene que hacer, que dice, examinar y valorar con conciencia delante de Dios el ministerio que se recibe. Entonces los corintios tenían que ellos valorar y examinar lo que Pablo le había dicho, si realmente era de Dios o los estaba engañando, y además estaría falsificando o adulterando la palabra de Dios. Ellos tenían que verlo, tenían que verificarlo. Y ellos se recomendaban a ellos mismos porque ellos sabían que lo que estaban dando a conocer era la verdad de la palabra de Dios. No tenía ni un problema de él recomendarse a toda conciencia humana, porque lo que había hecho, lo había hecho delante de Dios, a toda conciencia de hombres. Esa palabra delante es ante el rostro, en presencia o a la vista. Él no está escondiéndose, él lo hace abiertamente. Él cuando dio a conocer la palabra de Dios, lo hizo abiertamente, presentando su rostro a la vista. Dice, en presencia o a la presencia de él, y no estaba escondido. Los otros no, pues los otros lo acusan de eso, pero son ellos los que están escondidos, son hipócritas, muestran un rostro y una presencia que no es real. Pero todo esto lo hace por amor a los corintios. Vamos a seguir, vamos a tratar de andar más rápido. Dice,
pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El problema no es el evangelio, el problema es los que se pierden o los que se están perdiendo. Él es olor de muerte para muerte, olor de vida para vida, es decir, olor de muerte para los que están perdiéndose y olor de vida para los que están salvándose, creyendo. Entonces lo dice en el capítulo 3, entonces aquí dice, pero si vuestro evangelio está aún, nuestro evangelio está aún encubierto. Pero ahí cuando dice, pero sí nuestro evangelio, ahí en realidad no es una condicional, sino que es una certeza. Entonces podemos traducirla así, dice, pero ya que nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, o sea, realmente está encubierto entre los que se pierden. Dice, en los que se pierden está encubierto o ha sido encubierto. Es decir, los que no creen, los incrédulos no ven el evangelio. Y probablemente aquí está hablando de aquellos que dicen ser falsos apóstoles, y probablemente está hablando de ellos, que no son realmente creyentes. Pero podemos generalizarlo para todo aquel que se pierde porque le ha sido encubierto el evangelio, porque no lo creen. No lo creen. Se pierde por su propia incredulidad. Entonces, pero ya que nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden ha sido encubierto, en los cuales ellos aquí, cuando habla del Dios de este siglo, ellos lo están permitiendo, es una permisión que ellos hacen. Cuando una persona realmente desea escuchar y se vuelve hacia las cosas de Dios y busca las cosas de Dios, el diablo no tiene nada que hacer, el Señor le habla y el evangelio brilla, como dice más abajo, resplandece en él o en ella. Aquí no. Aquí el Dios de este siglo sigue operando en ellos porque ellos le dan lugar, los incrédulos, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó o entenebreció o oscureció el entendimiento de los incrédulos. ¿Ya? Entonces, ellos no eran incrédulos, los corintios. No eran incrédulos, eran creyentes. Y está en 1 Corintios cuando le dice que él los engendró. Entonces, aquí está hablando de los incrédulos. Y los incrédulos lo están a ellos absorbiendo y se están apropiando de ellos y de lo que es de ellos, de su dinero, de sus propiedades. Se están aprovechando de eso los incrédulos. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, permitido por ellos, ¿verdad? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos y el propósito es para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, el diablo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, allá en Efesios, dice que él tiene la posibilidad todavía de operar en ellos porque son incrédulos. El diablo obra en los incrédulos porque se lo permiten. Entonces dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Es decir, para no contemplar el resplandor, dice, del evangelio. El evangelio es luz. El evangelio resplandece. Pero el diablo dice que ahí cegó, entenebreció, endureció, oscureció, dice el entendimiento o los pensamientos de ellos los oscureció, como allá en Efesios dice que también sus razonamientos fueron entenebrecidos, sus pensamientos, sus razonamientos. Dice el evangelio de la gloria de Cristo. Mire cómo lo menciona aquí. Porque en el evangelio lo que se glorifica es a Cristo, o Cristo se glorifica en el evangelio. ¿Y quién es Cristo? El cual es la imagen de Dios. Es la expresión exhaustiva de Dios. Es el que da a conocer a Dios. Es el que expresa a Dios. Entonces, si ellos no les resplandece la luz del evangelio o el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, es que Dios no resplandece en ellos, porque Cristo, dice, es la imagen, ¿verdad? Es la expresión de Dios, exhaustiva de Dios, lo expresa plenamente a Dios, y en este caso a Dios el Padre.
Entonces el problema no es el evangelio, el problema son ellos. Entonces dice, verso 5, vamos a andar un poquito más rápido, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, dice que no se predica a ellos mismos, no es una predicación de sus personas, de lo que ellos son. En cambio, los falsos apóstoles, los judaizantes que están entrando aquí, ellos se predican a sí mismos. Hermano, la predicación, el ministerio, el evangelio, nosotros somos simple, como dice más abajo, vasos de barro que dan a conocer las glorias de Cristo. Mira cómo lo dice acá. Vamos a ver cómo lo expresa aquí. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el apóstol Pablo lo que estaba haciendo, junto con Timoteo y Silas, lo que hizo ahí en Corinto, fue anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, él dice que no se predica a sí mismo. Ellos no lo hacen, sino a nosotros como vuestros siervos, dice, sino a Jesucristo como Señor. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, en Romano. Entonces, a Jesucristo como Señor, y el apóstol Pablo ahí lo expresa. Si confesares en tu boca que Jesucristo es el Señor, así lo presenta. Y a nosotros como vuestros siervos. Es decir, ellos no se predican a sí mismos. Miren, a ver, veamos un poquito aquí. A ver cómo lo dice. Veamos lo que son en comparación con los falsos, ¿ya? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esos son los otros, pero él dice de sí mismo y de los que sirven con él, Timoteo y Silas, dice que y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En cambio ellos no, los otros no eran siervos. Entonces está la diferencia entre uno y otro. Y mire lo que dice, con respecto a los falsos apóstoles, a los que ellos estaban soportando, dice, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas. O sea, puede llegar uno que trate de apropiarse de la iglesia y la iglesia lo tolera, claro, por supuesto, pero ese nos está dando a conocer, nos está dando a conocer a Jesucristo como Señor y a sí mismo como siervo, sino se está dando a conocer a sí mismo. Entonces hay que tener mucha visión espiritual para notar cuando eso acontece. Y los corintios habían caído con estos personajes. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz o brillara la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces ellos cuando presentan a Jesucristo, lo que están haciendo es presentando la gloria de Dios, porque en Jesucristo, en la faz de Jesucristo, se presenta la gloria de Dios. Y esa es la iluminación del conocimiento, de la gloria de Dios en Jesucristo. Ahí se da a conocer. Entonces ellos hablaban de otra persona, de quien los llamó, de Jesucristo, de él hablaba. Entonces dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, de la oscuridad, ahora la brillantez. Pero dice que él mandó, él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa luz era una luz que venía de Dios. No era la luz todavía de los astros que en el primer día se manifestó. Era la luz de Dios. Entonces dice, es el que resplandeció, ¿quién? El mismo Dios que mandó y que dijo, sea la luz, ese es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué?
para iluminación de la gloria, del conocimiento de la gloria de Él mismo. Pero esa iluminación de la gloria de Él mismo se manifiesta en la faz de Jesucristo. Entonces era Jesucristo. Era ese a quien el apóstol Pablo y sus compañeros predicaban. Entonces lo que hace el Señor a través de esa iluminación es que ilumina la ignorancia para que ellos conozcan al Padre. Entonces es un asunto de la ignorancia, la ignorancia. Tenía una nota ahí, pero vamos a andar más rápido. Dice, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ese servicio que ellos estaban haciendo de presentar a Jesucristo les traía, por supuesto, persecución, dolor, tribulación. Y él aquí lo está expresando porque él está mostrando lo que él ha sufrido por causa de los corintios y por amor a los corintios y por causa de Jesucristo. Lo está presentando aquí. Porque, lo repito, él está aquí defendiendo su ministerio. Los otros falsos apóstoles, esos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, eso en realidad nunca han padecido nada. El apóstol Pablo sí, junto con sus compañeros. Y lo dice, que estamos atribulados, estrechados, apretujados en la palabra. Como lo he dicho otra vez, es pasar sobre, en medio del rodillo. Esa es la palabra, atribulados, afligidos, en todo. Dice, mas no angustiados. Es decir, aunque lo están apretando, aunque lo están allí estrujando, por así decirlo, dice, pero no aplastados o apretados. Aunque lo están haciendo, ellos no se sienten así. Dice, en apuros, es decir, perplejos, mas no desesperados. Entonces la palabra apuros ahí es perplejo, en incertidumbre, en confusión. Pero cuando dice mas no, o pero no, desesperados, es decir, pero no totalmente desesperados. O sea, era realidad la perplejidad. La perplejidad era real, el apuro, la desesperación era real, pero dice que no estaban totalmente desesperados o perplejos o en incertidumbre, a pesar de esa presión. La tenían, pero no llegaba a ser totalmente porque tenían algo más que los sostenía. Dice, perseguidos, pero o más, no desamparados o abandonados. Derribados, pero no destruidos, es decir, tirados a tierra, pero no han llegado a perecer o a morir todavía. Vamos a pasar rápido esa parte. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ellos llevaban dos cosas, la muerte y la vida. Pero aquí nombra a Jesús, el nombre del Señor como hombre. No dice Jesucristo y no dice el verbo, sino su nombre humano, su nombre en la humanidad. Dice, llevando en el cuerpo siempre, es decir, de un lado a otro, por todas partes, la muerte de Jesús. Es decir, el continuo morir en identificación con el Señor. Porque cuando dice, porque cada día muero, es que Él siempre está cerca de la muerte o en la disposición de morir. Por eso dice la muerte de Jesús. Entonces, la sentencia de muerte está siempre sobre Él, siempre. En el capítulo 11, si ustedes lo leen, van a ver las otras cosas que Él padeció. Que Él estuvo siempre ahí al borde de la muerte. Pero de Jesús o por causa de Jesús. ¿Para qué? El propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de llevar la muerte, dice, así como murió el Señor también, dice, también la vida de Jesús se manifieste o sea manifestada en nuestros cuerpos.
Es decir, en ese vaso, en esa vasija, en ese barro, ese vaso de barro, en esa vasija, dice, para que la vida de Jesús también sea manifestada. Es decir, él tenía que morir, darse por muerto para que la vida se manifieste, así como el Señor murió y resucitó, que lo describe también más adelante. Entonces todo eso él lo hace por los corintios, todo eso. Dice, verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces está aquí explayándose un poquito más, dice, nosotros que vivimos, es decir, en su vida física, siempre estamos o somos entregados a la muerte. Está explicando por qué él dice que siempre lleva en su cuerpo por todas partes la muerte, porque siempre está entregado a la muerte, por causa de Jesús. Dice, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Es decir, en él, en su cuerpo, se manifiesta la vida. Porque él está constantemente viviendo, dice, entregado a la muerte. Y siempre entregado a la muerte, dice, que ahora, para que también la vida de Jesús se manifieste o sea manifestada en nuestra carne mortal, ahora, en su cuerpo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mire lo que está diciendo aquí. ¿Sabe qué es lo que él está diciendo? Que él está dispuesto a morir por los corintios. Así como el Señor entregó su vida por nosotros, así como el Señor entregó la vida por Pablo, Timoteo y Silas, así él está dispuesto a morir para que los corintios vivan. Porque el llevar el evangelio es estar expuesto a la muerte. El llevar el evangelio es vivir siempre entregado a la muerte. Por eso dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Qué es lo que tenía él? El deseo de que los corintios tengan vida, porque él ya tenía vida, si él moría no pasaba nada, pero él llevaba la vida de Jesús, la llevaba también la vida, por causa de la muerte llevaba la vida para que ellos también tuvieran vida, para eso. Entonces dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces su realidad, es decir, su exposición siempre a la muerte, es en provecho de aquellos a quienes enseñaba o ministraba, para provecho de ellos. Así lo hacía. Era como el Señor, imitaba al Señor en ese punto. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también hablamos, por lo cual creemos, por lo cual también hablamos. Y aquí es un texto del Antiguo Testamento, en donde un salmo de David, que habla de la persecución, no se expresa cuál fue el momento, pero habla de una persecución y que él estaba expuesto a la muerte. David, voy a leer el texto, el Salmo 116. Vamos a leer hasta dónde llega lo que dice acá. El Salmo 116 dice así. El título dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Y dice, me encontraron las angustias del Seol. Estuvo él el Seol en la sepultura. Él ya estaba casi, se veía sepultado. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó de la muerte. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Es muy parecido a lo de Jonás, capítulo 2. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera.
Después dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre mentiroso. Cuando dice todo hombre mentiroso, es probablemente que el hombre trató de ofrecerle, algunos dicen que trataron de ofrecerle ayuda y el hombre no puede hacer nada, solo Dios. Entonces dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Qué creyó y habló? De que el Señor libra de la muerte. Libra de la muerte. Pero miren aquí lo que dice. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Es decir, Pablo, conociendo la Escritura, siendo un fariseo, siendo un conocedor de la Escritura, conocía este texto. Y él dice que tiene el mismo espíritu de fe del que está hablando aquí en el Salmo 116. Y dice, conforme a lo que está escrito, o de acuerdo a lo que está escrito, o ha sido escrito. Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y eso con respecto a la confianza en la muerte. Mira lo que dice, sabiendo. Y esa palabra sabiendo allí es el saber intuitivo, es decir, sabiendo que eso es así, que es conocido por todos. Es claramente ya a esta altura, claramente conocido. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, cuando dice, creí, por lo cual también hablé, y eso lo dice en el mismo espíritu de fe, es que si a él le alcanzare la muerte, sabe que la muerte no le retendrá, porque dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, y lo más probable ahí el sujeto del Padre, que resucitó al Señor Jesús, dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, ellos también sabían, por intuición, por causa de la enseñanza, de que ellos también serían resucitados. Creí, por lo cual también hablé. Qué seguridad, qué certeza tenía el apóstol Pablo. Por eso él exponía su vida. Por eso en él se manifestaba la muerte y la vida de Jesús, pero dice para que la muerte, aunque se manifieste en nosotros, la vida en vosotros, la vida. Lo dice así, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, después de haber explicado lo de la muerte, dice, y en vosotros la vida. Entonces creí y hablé. ¿Por qué? Porque sabía que si aunque llegara la muerte del Señor, el que resucitó, levantó de los muertos a Jesús también, dice, se levantará, dice, no resucitará con Jesús y presentará juntamente con vosotros. La misma forma de resurrección. ¿Qué les parece? A ver si terminamos el capítulo. Por eso estamos diciendo cosas así más o menos rápidas. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, es decir, a causa de vosotros el término ahí, para que abundando, o el propósito es para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces dice, todas estas cosas padecemos por causa de vosotros. Aquí dicen amor de vosotros, pero por causa. O sea, el motivo son ellos, los corintios. Él está dado al servicio de Dios, presenta el evangelio del Señor y le presenta a Jesucristo como Señor y a ellos como sus siervos. Y no solamente unos siervos a medias, sino entregado totalmente a su Señor, pero aquí dice, por causa de ellos, por causa de los corintios, para que ellos tengan vida. Por eso lo padece. Eso es amor. Eso es amor de Jesucristo. Y dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, es decir, de los que creen, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios por causa de la vida que se manifiesta en aquellos que creen, aunque Él manifieste la muerte o esté, como dice ahí, viviendo siempre entregado a muerte. Entonces la gloria es para el Señor. Sigamos, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. No desmayamos, no se cansa, no se desanima. O sea, eso lo anima el hecho de que todo esto es para la gloria de Dios y que si muere está la resurrección. Por eso creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Es la fe, el espíritu de fe que él tiene al igual que el salmista. Imagínense. Entonces dice, por tanto, o por esa causa, no desmayamos, no nos desanimamos. Antes bien, aunque este nuestro hombre exterior, es decir, el vaso de barro, el de arcilla, ese, donde está, dice ahí, donde la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros, la excelencia del evangelio, es puesto en este vaso de barro, el evangelio, dice, pero tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro, en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esas vasijas eran usadas mucho para guardar muchas cosas y en muchas ocasiones cosas de mucho valor. Algunos dicen que cuando conquistaban algún lugar echaban los tesoros también en las vasijas de barro, porque la vasija de barro no tenía ninguna importancia, pero lo de adentro sí. Nosotros no tenemos ninguna importancia, pero lo que tenemos adentro sí, ese tesoro que es el evangelio, como la vasija de barro con esos tesoros que también los guardaban, las cosas de valor. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, corrompiendo, dañando, desgastando, ¿ya? O es destruido. El interior, es decir, el hombre de dentro, no obstante, dice, se renueva de día en día. Entonces, sí, hermanos queridos, un día si no viene el Señor, vamos a morir. Porque el exterior se va desgastando. El apóstol Pablo aquí tendría aproximadamente 60 años, menos de 60 años, ¿ya? Porque él murió el año, iba con el año, murió el año 68 y tendría más o menos 68, máximo 70 años. Entonces aquí no tenía 60 años, pero él sabía que su cuerpo se estaba desgastando, el exterior, por todas las persecuciones, por todo lo que estaba sufriendo, por todas las golpizas que él recibió, por todos los azotes que él recibió, por las cárceles que él sufrió, por el frío que pasó, por la desnudez, o sea, no estaba con la vestidura, el capítulo 11 habla con las vestiduras adecuadas para el frío, entonces él sufrió mucho. Pero dice que se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. Miren, voy a leer el texto de nuevo, dice, por tanto, 3:18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, transfigurados internamente, hermanos. Es el que se va renovando de día en día, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu del Señor es el que opera en nosotros. Entonces aquí dice, el interior no obstante se renueva de día en día por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu de Dios. Aunque este de afuera se desgasta, dice Pablo, el de adentro está cada vez más nuevo, cada vez más fuerte, cada vez más sólido, cada vez más cerca del Señor. Eso debería ser nuestra experiencia. El procurar la renovación constante, dice, de día en día del hombre interior, del nuevo hombre. Tenemos que cuidarnos lo externo, pero sabemos que se va a desgastar por más que lo cuidemos, hasta que llegue la muerte. Pero hay uno interior. Mira, voy a leer un texto. Dice así. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima. Todas las penurias de aquí, queridos hermanos, van a ser enjugadas allá. Todas. Él lo hará, nosotros no podemos, Él lo va a hacer. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Probablemente aquí está hablando específicamente más de los que están pasando por la tribulación, pero nosotros también pasamos de alguna manera en eso, por nuestra debilidad. Entonces, Él va a hacer eso. O sea, el consuelo allá va a ser único, y lo va a hacer Él, el Señor. Sí, va a haber recuerdo, va a haber memoria, pero Él va a consolar de todo, absolutamente todo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no. Entonces el apóstol Pablo tiene esas esperanzas. Entonces dice, no obstante se renueva de día en día. Hermano, hay que alimentar el hombre interior, porque el de afuera, lo repito, por muchas cosas que hagas, se va desgastando hasta llegar a la muerte. Verso 17. Porque dice así, a ver, tengo una nota que dice, al declive de la vida física hasta la muerte corresponde un progreso del hombre interior, que concurrirá hasta los fulgores de la eternidad. Mira otra vez, me gustó esa frase que dice, al declive de la vida física hasta la muerte, que va decayendo hasta la muerte, corresponde un progreso del hombre interior. Este va hacia abajo, por así decirlo, y el hombre interior va hacia arriba, hacia el cielo, va subiendo. Dice, corresponde un progreso del hombre interior que concurrirá o terminará hasta los fulgores de la eternidad. Es decir, ahí dice el Señor que seremos semejantes a Él, que le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes al Señor. Pero eso es algo que va progresando día a día a través de la palabra de Dios, de alimentar el nuevo hombre, el hombre interior. Aunque el otro se vaya desgastando, nosotros somos fortalecidos y el Señor da fuerza a través de su espíritu y a través de su palabra, de tal manera que tu hermano puede estar ahí físicamente mal, pero por dentro estás fuerte porque has alimentado, porque te has fortalecido con la nueva naturaleza, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, y Él te sostiene aunque el cuerpo esté débil, porque ese cuerpo va hacia abajo, pero la nueva naturaleza va hacia arriba, y eso el apóstol Pablo es lo que lo sostiene, y por eso que él sufrió tanta penuria. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, esta leve tribulación momentánea, todo esto que afecta al cuerpo, dice, produce en nosotros, u obra, realiza en nosotros, dice, un cada vez más excelente peso de gloria. Es decir, el hombre interior cada vez va pesando más, va superando la debilidad. El poder supera la debilidad. Y eso es lo que tú necesitas y yo necesito, querido hermano, para no mirar la desgracia aparente, para no mirar la destrucción de nuestro cuerpo, sino mirar con los ojos hacia aquella nueva creación, el hombre interior que es la nueva creación, que será semejante al Señor, lleno de poder, lleno de capacidad. Miren cómo lo dice. A ver, lo leo. Dice así. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y la herencia es incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Y aquí dice que esto corruptible, este cuerpo se vista de incorrupción, hermano, va a ser vestido de incorrupción, nunca más desgaste, nunca más envejecimiento, nunca más muerte. Después dice, y esto mortal se vista de inmortalidad, nunca más muerte, eso es lo que está diciendo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces la muerte ha sido vencida por el Señor. Oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor la venció.
Entonces nosotros tenemos que alimentar lo incorruptible, lo inmortal, lo poderoso, que supera la debilidad que está en nosotros por naturaleza. Ese vaso de barro o esa vasija de arcilla. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Es decir, son efímeras, pasan. Nosotros estamos de paso, somos como la nube, somos como la hierba, estamos de paso, querido hermano. Entonces dice, pero las que no se ven son eternas. Yo no me veo el hombre interior, tú te lo ves tampoco, el espíritu tampoco, no lo vemos. Ni vemos el cielo tampoco. Nos habla la Biblia del cielo, nos habla de la Nueva Jerusalén, nos habla de la nueva naturaleza, pero nosotros no lo vemos. Pero es una realidad, por el espíritu que tenemos nosotros. Él nos confirma que es verdad, que es real. Tenemos que alimentar eso, lo nuevo, lo nuevo. No importa que el otro se desgaste y que llegue la muerte. Lo nuevo es lo que tenemos que alimentar. Entonces dice, o lo último, no mirando nosotros las cosas que se ven. Es decir, no poner atención, nuestra ocupación en las cosas que se ven. Esa no tiene que ser nuestra ocupación. Dice, sino las que no se ven. Es decir, en vez de eso, este es un adversativo, pero en vez de eso, las que no se ven, aquí están en la Biblia, querido hermano, las que no se ven están aquí, reveladas. Pues las cosas que se ven son temporales, efímeras, pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Mira el capítulo 5, el último. Dice así, verso 6, capítulo 5. Así que vivimos, verso 5 del capítulo 5. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado la zarra del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Eso era lo que él deseaba que los corintios desearan. Y eso es lo que él espera que nosotros deseemos. Estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Porque es una realidad. Dios no miente. Muy bien, querido hermano. Disculpen los minutos. El Señor bendiga su palabra. ¿Oramos? ¿Oramos? Bien. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Pasamos así un poco rápido para terminar el capítulo, pero que pueda quedar, Señor, el principio que nos presenta de manera tan maravillosa el apóstol Pablo. Ese ministerio que él le fue dado del Espíritu, el ministerio de justificación tan superior, en gloria, con respecto a la ley es santa, justa y buena, y tenía su gloria, pero era temporal. No era permanente, pero esta es permanente. Y Señor, queremos darte las gracias porque se manifiesta en nuestro interior esa gloria, eso lo espiritual. El nuevo régimen del Espíritu está en nosotros, en nuestro interior. Y es eso lo que tenemos que alimentar. Es eso lo que tiene que crecer en nosotros. Aunque el cuerpo por naturaleza y por causa del pecado se vaya desgastando, llegando hasta la destrucción, hasta el desgaste total. No importa, tenemos algo mucho mayor, muy superior, y el apóstol Pablo lo veía así. Y queremos darte las gracias porque él se dio tanto a ti, oh Señor, a tu Hijo y a los corintios. Él era un ministro que entregó su vida, un enseñador que entregó su vida por la salvación de las almas. Y queremos darte las gracias por este hermano, porque por causa de él y de otros nos ha llegado también el Evangelio a nosotros. Queremos darte las gracias por esta maravilla. Queremos rogarte por aquellos que aún no te conocen, que aún no tienen esta nueva vida, que aún no tienen este hombre interior, el hombre interior que crece día a día, que se desarrolla día a día y que siempre, cada día es más renovado, cada día.
o que tu palabra pueda hacer esa obra en nosotros cada día, Señor, por tu palabra, para que podamos ser transfigurados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, transformados, transfigurados de gloria en gloria, hasta llegar ahí donde está el Señor, y la maravilla de ser semejantes a Él, y le veremos tal como Él es. Queremos darte las gracias que en tus manos, Señor, rogarte tu bendición, tus cuidados para los hermanos que aún están con problemas de salud, por la recuperación de Sergio, por Manuel, por Pamela, por nuestra hermana Genoveva, y así por cada uno de los hermanos. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, gracias, hermano.